Quiero hoy compartir con ustedes un tema sumamente hermoso, que me apasiona, que me enamora, y de seguro yo sé que a usted también. Pero sin duda alguna, cosas como, o temas como este, son los que a diario nosotros nunca se nos debe olvidar. Esto sin duda alguna nos recuerda de Dios, pero más que todo de entender cómo Él trabaja en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por eso Dios siempre ha trabajado para que eso esté presente en nosotros, para que Él pueda estar presente en nosotros. Siempre ha tenido ese interés en nuestra vida. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama el jardín de la inocencia. Y cuando usted viene a su memoria la palabra jardín, ¿qué piensa? Sin duda alguna pensamos en cosas hermosas, que inspiran, que es lindo, ya que es hermoso. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de estar en jardines así. ¡Wow! Se siente una experiencia humanamente maravillosa, que uno no quiere salir de ese lugar. Precisamente de eso se trata, y para eso Dios creó un jardín donde empezó a colocar a aquello que Él empezó a desarrollar como género, en el género humano. Y allí encontramos la historia de Adán y de Eva. Quiero decirte que hay una marca original que Dios ha colocado en la humanidad. Esa marca original de la cual Dios ha puesto tiene que ver con su amor. Y no es lo mismo una marca que una huella. Y pastor, ¿cómo Dios nos marca? Dios nos ha marcado por su amor. Dios nos ha marcado con su amor. Y ese amor es el que nos tiene y nos mantiene hasta el día de hoy. Quiere decir entonces que en esta mañana quiero que usted pueda enfocarse más en su amor, en el amor del Padre. Dice que Él ha mostrado su amor para con nosotros de forma constante y de muchas maneras. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 10, hay ese amor mostrado a través del Padre. Y dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 10, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Pero también está mostrado el amor en el Hijo. Dios muestra ese amor a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en tiempos antiguos Dios habló de nuestros antepasados muchas veces, y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. El versículo 3 dice: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Pero ahora no solamente su amor se muestra a través del Hijo, sino que también se muestra a través del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo número 5, mire lo que dice acá: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es a través del Padre, es a través del Hijo y a través del Espíritu Santo como Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. Ahora, este amor que ha tenido siempre Dios
con cada uno de nosotros, siempre lo ha manifestado en la historia del género humano. Desde que comenzó aquella primera pareja entre Adán y Eva, su amor estuvo allí. Por eso quiero hoy compartir con ustedes con algo que se llama dispensación. Aquella primera dispensación, aquel tiempo de la dispensación en el jardín de la inocencia. ¿Qué es una dispensación? Quiero que entiendan que una dispensación es usada por el Señor y tiene un propósito de vida. Es un periodo por el cual Dios prueba o llega a probar al hombre. Ahora, tiene que ver esa prueba con ver su relación que el hombre puede tener para con Dios. Es un periodo tal vez moral o un periodo de mucha prueba desde la perspectiva o desde lo que ve el hombre. Pero desde el punto de vista de Dios, es un periodo de un intervalo de tiempo en el cual Dios usa para tratar ciertamente con el hombre. Y estos periodos siempre están colocados en nosotros. Cada dispensación comienza con esa inspiración divina. Dios es el que promueve tiempos en nuestra vida para que pueda venir un proceso donde Dios trata con nosotros. En cada dispensación hay una manifestación del amor de Dios. En cada prueba que nosotros podamos tener, en cada momento difícil, siempre Dios está interesado en mostrar su amor para con nosotros. Y ese pacto entre Dios y el hombre sigue manifestándose, del cual Dios es el autor, el primer interesado en que nosotros podamos ver realmente que su amor es verdadero. Y Dios establece ciertas condiciones que deben ser también requeridas, que deben ser cumplidas por el hombre. De tal forma entonces que en esta dispensación del tiempo vamos a encontrar allí, en ese periodo que comenzó desde la creación hasta que Adán y Eva, por causa del pecado, fueron sacados del huerto del Edén, y encontramos allí el propósito que Dios tenía con ellos. Su propósito, o el propósito en Adán y Eva, es que ellos también pudieran tener la libertad de poder decidir. Siempre Dios ha respetado esa posición en nosotros, libertad para decidir. Pero siempre nos dará un pacto y una oportunidad y una manifestación. El pacto que Dios había podido entregar a Adán y a Eva era tener una vida eterna y permanente. Pero esa vida eterna y permanente se le entregó a Adán y Eva mientras ellos estuvieran bajo la cobertura de aquel que había originado el pacto y que mostraba a través del pacto su amor para con ellos. Yo estoy hablando de Dios. Pero en este término ahora yo quiero cambiar la palabra Dios por Padre. Diga conmigo, Padre. Porque es donde empieza una relación filial con nosotros como hijos precisamente. La responsabilidad en ese momento del hombre era tener que cuidar del huerto y no llegar a comer del árbol del bien y del mal, del cual el Padre le había dicho: no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. El fracaso del hombre vino por causa de desobedecer aquella línea que Dios había establecido. Las consecuencias de esa causa, sin duda alguna, no se dejaron esperar, y aparece entonces lo que en Adán y Eva se manifestó como una muerte física, de la cual quiero explicar de qué se trató, y una muerte espiritual, de la cual habla acerca de la separación. Ahora Adán y Eva empezaron a estar mucho más lejos de aquel que había determinado en su amor tenerlos cerca. La Biblia dice que por las tardes Dios se paseaba en el huerto para hablar con él. Es decir, el hombre, cuando fue creado por el amor de Dios, era alguien del cual él mismo valoraba. Dios ama al ser humano, Dios ama al género humano,
Dios, por cuanto le ama, muestra ese mismo amor, a tal punto que el salmista llega a decir: ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Para que de él te acuerdes. Es decir, cuando Dios puede vernos a nosotros, sin duda alguna nos ve con ojos de amor. Diga conmigo: amor de Dios. Más allá del fracaso y de la desobediencia del hombre, su amor sigue extendiéndose y extiende ahora un tiempo de misericordia para la humanidad, reflejado en Génesis capítulo 3 versículo número 15. Y es allí donde entra la promesa de un segundo Adán. Ahora, la primera dispensación, conocida como esta, la de la inocencia, el jardín, fue o vino después de la creación, de todo lo que Dios había hecho en el momento. Y es imposible determinar cuánto tiempo tal vez haya durado este tiempo. Solo sabemos que abarca el tiempo de la creación hasta lo que fue la expulsión de allí. Según el relato bíblico, fue la dispensación del amor de Dios, y no solo la de la creación nada más. Esta dispensación se llama así por inocencia, pues Adán y Eva eran inocentes por experiencia acerca de lo que realmente era la maldad. Es decir, ellos no podían hablar por experiencia de lo que era maldad en su vida. No podían ni siquiera tener la diferencia de lo que era el bien y el mal. Por eso se habla de inocencia. Y esto sirve para designar la condición de la cual Dios había hecho al ser humano. Una condición moral, porque Dios es un ser moral. Y esta esencia de quien es Dios en su moralidad la coloca luego cuando crea al hombre, crea al ser humano. Puede colocar en él una esencia de quien es Dios. Ahora, cuando Dios puede colocar la esencia de quien es Él en el ser humano, tiene también el derecho de exigir algo de Él, porque le pertenece y tiene una esencia natural de quien es Dios. Por eso es que luego Él puede llamar y decirle al hombre: ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Es decir, la esencia de la santidad de quien yo soy la coloqué en ustedes. Tienen la capacidad de ser santos porque yo soy santo. Dios colocó la esencia en el ser humano, esa esencia moral. La revelación de la voluntad de Dios les fue entregada. Adán y Eva entendían qué debían hacer. Y una de las cosas era tener que llenar la tierra, tener que sojuzgar la tierra, tener que administrar lo creado. Tenían que comer solo de lo que producía otros árboles, frutos de ellos. Y tenían que cultivar la tierra, pero tenían que abstenerse del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la Biblia nos dice que en el tiempo de Adán todo lo creado fue bueno. Dios describe cómo fue formando cada detalle, cuidando de ellos, para darle el propósito por el cual había creado. La magnificencia y el sello de la creación de Dios es el hombre. Todo se hizo precisamente para allí. Pero el ambiente que rodeaba a este hombre era un ambiente perfecto. Entre los animales no había una ferocidad, no había enfermedad. Hasta el ambiente era acorde. No había ni mucho calor, pero tampoco había frío. Entonces el ambiente era favorable para que ellos pudieran estar y tener una vida en obediencia a Dios. Tan favorable que ahora los aspectos internos que ellos tenían eran los adecuados. No había maldad,
o el pecado no estaba en ellos. En ellos no existía la manifestación de enfermedad. Tenían la vida espiritual que ellos necesitaban y venía directamente de la presencia de Dios. Y tenían además dominio sobre toda la naturaleza. Pero en medio de este ambiente que Él mismo había preparado, que Él mismo había diseñado por causa de su amor, y lo hizo en amor, se manifiesta y aparece el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad, Satanás. No aparece el nombre de Satanás sin duda alguna en esa parte, en ese descrito, pero aparece corporalmente cuando aparece en forma de serpiente. Ahora, Satanás presentó a Eva aquella tentación y le estaba ofreciendo algo que terminantemente estaba prohibido por Dios. Que es triste saber que hoy día el enemigo sigue haciendo lo mismo con la humanidad. Sigue repitiendo el patrón de aquella tentación que apareció a Eva y le sigue colocando hoy día. Así lo describe Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Nosotros tenemos la elección de tomar o rechazar toda tentación que puede presentarse delante de nosotros. Quiero que entienda que toda tentación aparece de tres maneras, de manera general. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Esto apareció para tentar de alguna forma a través del fruto prohibido a Eva. ¿Por qué Eva cae en esto? Y luego hace que su hacedor, Adán, pueda caer en esto. Entendamos que Dios hizo de Eva una ayuda idónea. Y en esa ayuda idónea, Eva podía hablar con Adán, a tal punto que era la persona que podía convencer a Adán en muchas cosas. Eso le llevaba a un paso adelante de todo esto. Los deseos de la carne. Cuando Eva ve en Génesis capítulo 3, versículo 6, que comer de ese árbol era algo que ella podía desear. El enemigo empieza a trabajar con aquel deseo que alguien puede tener. Y así trabaja él con cada creyente y con cada persona. Aquella mujer podía ver y podía comer de todos los árboles del huerto, pero solamente ella quiso comer de ese, porque era codiciable. Es una situación que todavía predomina en cada ser humano. ¿Ya? Los deseos de los ojos. Aquel fruto era agradable a los ojos. El contemplar las cosas prohibidas. Aquello solo sirve para alimentar un deseo desenfrenado que puede estar en la vida del ser humano. Y allí es donde precisamente colocó sus ojos Eva. Y la vanagloria de la vida. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabe lo que implica sabiduría? Sabiduría implica el hecho de tener una visión más amplia, ser prudente y por ende alcanzar el éxito. Cosas de las cuales Eva tuvo que haber empezado a recibir más bien divinamente y no por el camino incorrecto. Pero ella tomó el camino incorrecto y sin duda alguna los frutos que recibió fueron frutos totalmente diferentes a lo que Dios había podido proveer a su vida. La ambición sin control y contraria totalmente a la voluntad de Dios terminó apartándoles a ellos.
Satanás sigue trabajando hoy día de esta forma. Y el propósito por la cual, escúcheme bien, aparece para tentar nuestras vidas es entrar entre la relación del Padre con el Hijo. Colocarse en medio de esa relación para que al final pueda sustituir esa relación y tratar de desenfocar y entretenerte para poder verle a Él. El problema y el pecado de Eva no fue el fruto. El problema y el pecado de Eva fue la desobediencia, que empezó a creerle más a lo que Satanás dijo que a lo que Dios le había dicho. Así que sutilmente esto aparece día a día en la vida de un creyente para querer desenfocarte y decirte: no es tan malo como lo piensas, tal vez no es como tú lo crees, no es como Dios te dice, no es como la Biblia te enseña o la palabra de Dios te enseña, a tal punto que sabe el enemigo tentarte para tratar de distraerte y a la final sustituir la relación que tienes de Dios para empezar a tener una relación de obediencia con Él. Las consecuencias fueron que, sin duda alguna, ellos empezaron a alejarse de Dios en sus vidas. La idea de que Dios tenía en ellos era que ellos estuviesen cerca, que tuviesen una relación con Él, como la que nos invita hoy día a día para que nosotros la podamos tener, que podamos tener una relación de la cual podamos amarle a Él. Esa era la idea de Dios. Siempre ha trabajado con esa idea, nos ha demostrado ese amor, pero Satanás aparece para mostrarle otra idea. Aunque Dios te ha dicho y Dios ha pensado: creo que Dios no nos está cuidando bien, creo que Dios no nos está dando esto, de tal forma que trató de engañar en el principio. No dice la Biblia cuántas veces tal vez trató de hacerlo, o si trató de engañar en alguna oportunidad a Adán y no lo logró. Tal vez entendió que era el bastón más fuerte y del cual no iba a poder tener éxito. Por eso supo tomar la decisión y tratar de acercarse a aquella área que le colocó y le dio atención. Eva empezó a escuchar aquella propuesta. Debemos tener mucho cuidado con las propuestas que pueden venir a nuestra vida y que van a tener también, o van a querer también, que lo mismo que sucedió en el caso de Adán y Eva, engañarnos y alejarnos de quién es Dios. Todo esto se describe con pecado. El asunto es que tú puedas entender qué es pecado, qué es lo que no le agrada a Dios, porque eso que viene a nosotros es lo que va a tratar de engañarnos. Lo que agrada a la carne, lo que le agrada a la concupiscencia, a la atracción de los ojos, a la vanagloria de la vida, eso es por lo cual Satanás va a tentarnos, para separarnos del amor genuino, del propósito de Dios. Y debemos de entender que toda propuesta de Satanás siempre termina en mentiras, porque la Biblia dice que Él es padre de mentira, pero lo que Dios nos ofrece como Padre siempre termina siendo real y siempre termina cumpliéndose, porque la Biblia describe que Dios es un Dios donde todo su sí es amén y donde todas sus bendiciones son completas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? De tal forma que la mujer cayó bajo la tentación que Satanás propuso y comió del fruto prohibido, y también entonces le dio a Adán. Ahora, los dos desobedecieron a Dios y lo hicieron de manera deliberante, y la Biblia nos enseña el siguiente principio. Romanos capítulo 6 versículo 16
Romanos 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a justicia. Así Adán fue constituido entonces en su momento como el jefe de la creación, pero ahora tiene que sujetarse en obediencia no a Dios, ahora tiene que sujetarse a Satanás por causa del pecado, pasando su lealtad al Dios vivo al enemigo. En aquel momento Adán entonces entrega el mundo en las manos del maligno. Desde entonces el diablo fue constituido como príncipe de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: y el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los resultados de la caída del hombre ya él los conocía. Dios les había advertido, el Padre les había advertido claramente, porque el día que de él comiere ciertamente morirán. Ahora, no hay castigo más desastroso que el indicado por la palabra muerte. Ese es el máximo que pueda recibir. Y esto lo empezaron a recibir ellos. Una primera muerte física, porque inmediatamente su carne empezó a tener un nivel menor del cual Dios había colocado, inferior del cual Dios había colocado. Empezaron a morir paulatinamente. Aunque tenían una vida, ya entraron a un tiempo de muerte que les llevó a separarse de Dios, a estar lejos de Dios. Eso les llevó a la segunda, a la separación espiritual, la muerte espiritual. Ya aquel Adán ya no podía ver, ya no podía escuchar, ya no podía palpar a Dios. Aquel Adán que empezaba a deleitarse todas las tardes con la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas? No dice cuántas cosas y de qué forma se deleitaba, pero yo estoy convencido de que aprendió cada tarde, entendió sabiduría, Dios le hablaba, Dios estaba con él. Yo no sé cuántos han aprendido a apreciar la presencia de Dios en sus vidas, pero Adán conoció a Dios. Lo conoció que a tal punto luego, por causa de haberse separado del pecado, empezó a extrañar aquella presencia de Dios. Empezó a extrañar cómo hablaba con él todas las tardes, cómo él podía llenarle con su presencia. Dios llenaba a Adán con su presencia. Todo lo que estaba alrededor de Adán había sido perfecto. Todo lo había preparado Dios, hasta la presencia de Dios. Es decir, el ser humano a través de Adán estaba experimentando la plenitud de lo que es Dios y de quién es Dios y de cuál era su propósito, mostrando su amor. Eso es lo que siempre ha querido Dios para con la humanidad, que podamos entender que Él tiene un propósito para con nosotros. Y aquella imagen de su amor empezó a degradarse y a desvalorarse por causa del pecado, cuando entró en el escenario de la vida de Adán y de Eva, a tal punto que lo primero que sucedió es que fueron sacados de aquel lugar que Dios había preparado para ellos, y empezaron a alejarse de Dios. La experiencia de estar lejos de Dios
Es allí donde yo quiero hoy llevarte en esta mañana. Necesitamos empezar a valorar esa experiencia de Dios en nuestra vida. El género humano salió del jardín, de donde el pecado lo echó prácticamente, por causa del pecado. Pero quiero decirte algo: aun cuando se perdieron estas condiciones, hubo una misericordia de Dios. Dios ahora le dice y declara que la mujer, la simiente de la mujer, va ahora a trastocar la cabeza de la serpiente. Esto quiere decir que el fruto de la mujer, hablando años cuando aparece Jesús después, este fruto va ahora, y así lo hizo, trastocó a la máxima autoridad del reino de las tinieblas, a Satanás. Hizo añicos la autoridad del reino de las tinieblas, y eso se cumplió. Pero ahora también, a través de su sacrificio, se proveyó un camino para que nosotros podamos volver de donde salimos, volver al jardín. Dios, su diseño, su propósito se sigue cumpliendo en nuestras vidas, y al final Él nos va a devolver aquello que por causa del pecado perdimos. Pero necesitamos empezar a amarlo aquí con todo nuestro corazón. Incline su rostro un momentito y déjeme orar también por aquellos que están viéndonos a través de las redes. Padre, gracias. Muy agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, y te pido la bendición para con cada uno de lo que hoy estamos en este lugar y lo que nos están viendo, Señor, por las redes. Te ruego, Padre, que tú bendigas, Señor, cada corazón, que el amor que fue manifiesto desde el principio, oh Dios, para nuestras vidas también pueda ser recibido ahora en este tiempo. La experiencia de aquel hombre en su relación contigo, Dios, también pueda ser una experiencia en cada vida, o caminando contigo día a día. Muchas gracias te doy en el nombre poderoso